Hola hermanos, que Dios les bendiga ahí donde están, en la comunidad de su casa, de su trabajo o del área de estudio. Es un gusto poderles saludar y asimismo darle la bienvenida a nuestro culto general hoy domingo 23 de agosto. El día de hoy estamos muy agradecidos con nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de tener un culto más a través de estos medios. También agradecemos a nuestro Señor por permitirnos estar en esta jornada. Esto es parte del crecimiento de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Reiterando así la bienvenida no solamente a las personas que por primera vez nos escuchan, sino que también a las personas que se nos unen por segunda, tercera y hasta cuarta vez. Son bienvenidos a la audiencia. Y así mismo, hermanos, quiero que me acompañen a una lectura bíblica. En el libro de los Salmos, capítulo 150 en adelante. Exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterios y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Hermanos, hoy es un momento muy importante para venir a alabar a nuestro Señor Jesucristo. Ya sea, hermanos, que nuestro corazón esté lleno de agradecimiento, de profunda paz, pero reconozcamos también que somos seres vivos y que nuestro culto no termina aquí, que día a día nosotros podemos alabar a nuestro Señor Jesucristo por toda su grandeza, por sus maravillas, por sus bondades, por su misericordia, por todo lo que hace en nuestras vidas. Quiero que me acompañen con una oración para poner este culto en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre, te damos las gracias por la oportunidad de estar reunidos, escuchando tu palabra, alabándote a ti, Señor, agradecidos por cada mañana la oportunidad que tú nos das de seguir adelante, la oportunidad que tú nos das de ser bendecidos, de ser hijos tuyos, gozar de tu gracia, de tu misericordia, de tu paz. Hoy, Señor, venimos con todo nuestro corazón dispuesto para escuchar tu palabra y ponerlo en práctica. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, es momento de que nos unamos al coro de la iglesia y asimismo, utilizando el himnario, celebremos su gloria. Que Dios les bendiga abundantemente. A continuación entonaremos el himno número 245, Oh cuánto le amo. La primera epístola de Juan, capítulo 4, 19 nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonamos al Señor con gozo.
A continuación entonaremos el himno 224, Al Cristo vivo sirvo. La palabra del Señor dice en el libro de Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Entonemos al Señor con gozo. Al Cristo vivo sirvo y en él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Hoy vive el Salvador, conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación, sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Guardará mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, oímos entonar eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza el mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Guardará mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. Ahora vamos a entonar el himno 216. Aleluya, gloria a Cristo. El libro de Apocalipsis 1:5 nos dice, Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. A él demos gloria y honra con esta alabanza. Aleluya, la victoria.
Ahora llegamos a la parte de información de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones a las siguientes cuentas. Banrural, número 0270 1010 000 461. Repito, Banrural, número 0270 1010 000 461. BAC, número 743 973 411. Nuevamente, BAC Honduras 743 973 411. Banco Atlántida 013 72 025 7410. Repito, Banco Atlántida 013 72 025 7410. Y es muy necesario confirmar su donación a la administración de la iglesia con el hermano Guillermo Zamora, y el número de él es 9594 4357. Repito, hermanos, el hermano Guillermo Zamora los atenderá con todo gusto al número 9594 4357. También, hermanos, los invitamos a participar de los devocionales de oración y ayuno el próximo viernes 28 de agosto en los horarios de 7 de la mañana, de 9:30 y 12 mediodía, también a las 3 de la tarde, y el cierre con el culto de oración a las 6:30 de la tarde. También estamos invitados, hermanos, al primer evento virtual de caballeros este próximo sábado 29 de agosto a las 4 de la tarde. No se quede sin invitar a su amigo, a sus familiares, a sus compañeros, vecinos, a ver y escuchar este mensaje con un tema edificante para todos. También, hermanos, si usted desea ofrendar, diezmar vía electrónica en banca o en autobanco, puede hacerlo a la cuenta de Banco Occidente, a la cuenta número 11401 015776-6. Repito el número de cuenta: 11401 015776-6 en Banco Occidente. Hermanos, ahora les motivo a seguir recibiendo el alimento de la palabra de Dios y asimismo fortalecer nuestra fe con la lectura diaria. Y que en estos momentos nos encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 51, versículo 52. También el libro de lectura anual nos ayuda a identificar nuestra misión y visión, para que usted sepa qué direccionamiento como iglesia llevamos y en qué estamos enfocados, como lo que hacemos en cada acción, actividad y ministerio. También el libro de lectura anual nos orienta de nuestra declaración de fe, para que usted esté claro de nuestra minuta doctrinal, qué creemos y qué está fuera de nuestra creencia y convicción de fe, para que usted tenga respuestas claras de por qué creemos en esto y en esto no, y el porqué de nuestro orden cúltico y litúrgico es de esta manera y no de otra. En esta declaración de fe está reflejada en todos los órdenes nuestra identidad como iglesia. También nos ayuda a tener un plan de lectura bíblica anual, para que juntos y unánimes todos como iglesia leamos la Biblia en un año, sin que nadie se adelante ni se atrase tampoco. Esto también es andar en unidad y congruencia como iglesia. También nos ayuda a tener una agenda anual de oración, por mes y por semana, para que usted cultive su vida de oración e incluya su devocional diario, el tema del mes y el correspondiente de cada semana.
También nos ayuda para un plan de salvación, para que usted y cada uno de nosotros se convierta o nos convirtamos en un instrumento del Espíritu Santo para alcanzar almas por medio nuestro, ya sea en nuestro barrio, colonia, en centros educativos o de estudio, de trabajo. Es oportuno llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo o un plan de salvación para cada uno de ellos. Y a continuación, hermanos, un hermano nos va a dar o nos va a brindar un breve testimonio de la importancia de seguir nuestro plan de lectura bíblica anual. Que Dios les bendiga. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Les saluda su hermana Tatiana Valesca Barrios Osorio. Mi participación es esta noche o este día es para compartirles las maravillas y las grandes bendiciones que uno obtiene al estar leyendo la palabra de Dios día a día. ¿Por qué les digo que día a día? Porque tenemos lecturas diarias desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La meta es leerla toda la Biblia en un año. Al día de hoy estamos en Jeremías capítulo 49. Quiero mencionarles algo que yo he aprendido al explorar la Biblia. He aprendido a conocer de que Jeremías era o es uno de los profetas mayores en donde podemos encontrar grandes reflexiones y como el nombre del libro lo dice, grandes profecías las cuales se están cumpliendo en estos momentos. Para mí es de mucha satisfacción tener que estar leyendo la Biblia cada día porque me aumenta mi fe. Conozco más de historia en el tiempo de los escritores de la Biblia y asimismo es una sana doctrina. Yo voy a creer lo que dice la Biblia, no lo que digan los falsos profetas o los falsos predicadores que en estos tiempos abundan. Les dejo como mensaje de que aparte de la lectura de la Biblia, también hay que usar la oración. Usted antes de ponerse a leer su Biblia, haga una oración y dígale a Dios que le ayude a entender lo que está escrito en la Biblia. La Biblia es clara, la Biblia es veraz y sobre todo es una arma punzante, más punzante que una espada de doble filo. En el nombre de Jesucristo y en el nombre mío, Dios les bendiga. Hermanos, pasemos ahora al momento de orar por nuestras ofrendas y diezmos. Gracias, Dios. Te damos por la oportunidad de dar de lo que tú nos has dado, Señor. Por permitirnos dar un poquito de lo mucho que tú nos das en cada momento, Señor. Te lo agradecemos. Y hoy lo presentamos delante de ti agradecidos, Señor, por este momento, Señor. Te lo agradecemos. Que los hogares sean llenos, Señor, de mucho trabajo, Señor. Que sus ingresos se multipliquen, Señor, porque tú eres el Dios que nos bendice, Señor, y que nos ayuda a salir adelante, Señor. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es un gusto para mí hoy presentar al hermano Alexander, quien nos trae la palabra de hoy, nuestro hermano Alexander Mejía. Por favor, pongamos mucha atención y atesoremos la palabra de Dios en lo profundo de nuestro ser para ponerla en práctica en nuestro vivir. Que Dios les bendiga. Queridos hermanos, Dios les bendiga a todos. Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Estamos muy contentos, agradecidos con Dios, porque hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Dios ha sido fiel con nosotros, hermanos, y debemos dar gracias al Señor por eso a diario. Debemos de alabarle con un corazón agradecido. Y en este día vamos a celebrar la palabra del Señor. Vamos a escuchar la palabra del Señor también. Vamos a primeramente orar a Dios para que sea Él quien nos dirija, que nos guíe,
que Él ponga palabras en nuestra boca y que podamos ser tierra fértil para esa palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Los invito a que incline su rostro y vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias en este día por todas tus bendiciones, Señor. Gracias, Dios, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Tú nos guardas día a día, estás con nosotros día a día, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, Señor, porque nos has proveído de todo lo que necesitamos, nos has guardado, nos has dado salud, Señor. Gracias por todos nuestros hermanos de nuestra iglesia que están en este momento escuchando tu palabra, Dios. Pedimos por cada uno de ellos, por sus hogares, para que reine la paz, para que tu presencia, Dios, esté siempre con ellos, que tu palabra siempre sea leída y escuchada en sus hogares. Y en este momento ponemos en tus manos este momento especial de predicación de tu palabra, Señor, para que nuestros corazones sean tierra fértil. Que escuchemos y pongamos en práctica tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor, hermanos. Y vamos a irnos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. Dice así la palabra del Señor. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Amén. Hermosa palabra que nos habla del precio que se pagó por nuestras vidas, por nuestra salvación, porque estuviésemos un día en la presencia de Dios, para limpiarnos de nuestros pecados, hermanos. Y es de eso que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de ese precio que se pagó en la cruz del Calvario, que el Señor pagó por nosotros, y la valía que eso nos da como hijos de Dios. Cierto día, en la primera iglesia en la cual yo me congregaba, se acercó uno de los jóvenes de nuestra iglesia a conversar conmigo. Y mientras conversábamos, me estaba comentando de cómo había obtenido su trabajo, por fin, de cómo estaba trabajando duro y que al mismo tiempo estaba ahorrando dinero para culminar ciertos proyectos que había emprendido. Cuando estábamos conversando, este joven me dice: puse en práctica lo que usted me dijo alguna vez, que ahorrara, que aprovechara el tiempo, que trabajara y que no desperdiciara el dinero y que me enfocara en comprar algo muy útil. Y lo primero que se me vino a decirle fue: ¿en qué momento te dije eso? Y es que así es, hermano. A veces, o muchas veces, de nuestra boca salen palabras, hermanos, que sirven para edificación o para destrucción de muchas personas que están a nuestro alrededor. La mayoría de esas veces que hablamos, lo hacemos sin pensarlo, de manera natural, sin pensar o meditar en los efectos que nuestras palabras tendrán en los demás. Muchas veces también pude experimentar el dolor de conocer que con mis palabras había lastimado a muchas personas. Así que, hermanos, vamos a hablar sobre la valía que tenemos como hijos de Dios y que nuestra valía está en la sangre de Cristo, en el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. No en lo que el mundo nos dice, hermanos, no en lo que hemos escuchado a diario o que hemos escuchado durante nuestra vida que somos o que seremos. El Señor nos ha llamado a una vida nueva y según esa promesa del Señor es que debemos vivir confiados en Él. Quizás en algún momento de su vida ha evocado palabras hirientes que escuchó en su niñez, frases tan comunes, tristemente infames, que marcaron de argumentos nocivos nuestras vidas, como por ejemplo: no sirves para nada, mejor no hubieras nacido, no vales absolutamente nada. Realmente que estas frases intentan quitarnos el valor y que muchas veces están marcadas en nuestro interior, poniendo en tela de duda la valía que Dios ha puesto en nuestras vidas. Son las que hasta el día de hoy siguen con su efecto devastador intacto en nosotros.
y muchas veces no tenemos noción de lo grave y el daño tan terrible que esto causa a nosotros. En uno de los periodos más coloridos de la historia de Inglaterra, se centra en la magnífica persona del rey Plantagenet, que era la casa por excelencia de la dinastía reinante en Inglaterra en ese tiempo, conocido como Ricardo Corazón de León, por su increíble y avasalladora reputación de héroe de verdad, que era todo una majestad de los pies a la cabeza. El rey era magnífico en persona, invencible en la guerra, llevó a cabo la tercera cruzada y sus pruebas de habilidad marcial se convirtieron en leyenda por todas partes. Sus hazañas le ganaron inclusive la admiración con dolor en el corazón de los nómadas medievales de Medio Oriente llamados sarracenos. Pero sus confederados en Europa estaban celosos y temerosos de él. De regreso a Europa fue capturado por el célebre Leopoldo, el duque de Austria, quien envió a su aristocrático rey cautivo al emperador Enrique VI de Alemania. El aclamado Ricardo fue lanzado a la prisión y se le encadenó con el plan, que para sus cautivos era magistral, de pedir un rescate. El rescate establecido era estratosférico para esos días. Pedirían 150.000 marcos, que si lo tradujéramos a dinero actual hablaríamos de docenas de millones de dólares. Ciertamente se le podría haber llamado que esa cantidad era un verdadero rescate. Nada más y nada menos que el rescate de un rey. Reunir la suma gravó a Inglaterra hasta el mismo corazón. Un pesado impuesto fue tributado a los caballeros y a los terratenientes, y se les hicieron exigencias monetarias a la Iglesia de Inglaterra, inclusive a los monasterios, usualmente exentos de impuestos. Les dijeron que contribuyeran para el rescate del amado rey, una suma de dinero que llevaría a un próspero reino a la bancarrota. Eso fue lo que se pagó por el rey Ricardo. Se imagina, hermano, que por su vida se pagó un rescate infinitamente más oneroso y sobre todo más valioso. El rescate por el rey Ricardo Corazón de León no fue nada comparado con el rescate que Jesús pagó por usted y por mí. Primero, porque la vida del Señor Jesús entregó esa preciosa vida que Él entregó fue una vida sobrenatural y única. La única del ser más valioso que alguna vez ha caminado en esta tierra. Esa fue la vida que el Señor Jesús entregó por usted y por mí. Recordemos, hermanos, que Él entregó su vida. Nadie se la arrebató. Nadie podía hacerlo. Él la entregó gratuitamente. Veamos qué nos dice el libro de San Juan, capítulo 10, versículos 17 al 18. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 17 al 18. El Padre me ama, porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Amén, hermosa palabra. Esto es algo hermosamente profundo, que es una confirmación más de su soberanía, y además de eso Cristo Jesús entregó hasta la última gota de su sangre para hacerlo libre a usted y a mí del pecado, para que tuviéramos acceso al lugar santísimo de una vez y para siempre, para que tuviéramos el bendito acceso al trono de su gracia en busca del oportuno socorro. Gracias a su amor es que podemos sin temor a equivocarnos entender el valor que tienen nuestras vidas, un precio invaluable. Y es que, como hablamos al principio, hermanos, hemos crecido y hemos vivido bajo el estigma de muchos conceptos que se nos han implantado a través de las palabras que hemos escuchado, hermanos. No sirves para nada naciste, mejor no hubieras nacido. Son algunas de las frases que muchas personas han escuchado desde su niñez.
y han creído eso, hermanos, durante mucho tiempo. Incluso personas que ya están en Cristo a veces no están comprendiendo el verdadero valor de su vida, hermanos. Recuerda, hermanos, nuevamente que el Señor pagó un precio precioso por su vida. El Señor, Dios mismo, derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros, hermanos. Y eso nos da un valor inmenso. Su vida, hermano, como cristiano, tiene un valor y una riqueza inmensa, hermanos. Debemos de vernos con los ojos que nos mira el Señor. Veamos, hermanos, algunos ejemplos de personas que para el mundo no serían nada hoy en día, o incluso en el tiempo que el Señor estuvo en la tierra. Vidas que a los ojos comunes serían menospreciadas, o vidas que ellos mismos se menospreciaron por su condición, ya sea condición económica, condición de estatus social, física, etc. Pero el Señor, hermanos, los miraba con otros ojos. El Señor miraba potenciales grandísimos, impresionantes en esas personas. El Señor miraba que podía hacer grandes cosas con esas personas. Y vamos a ver algunos en este momento. Lo invito a que vayamos a la Biblia, al libro de Juan, capítulo 4, versículo 39. El Evangelio según Juan, capítulo 4, versículo 39. Dice así: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Esta historia, hermanos, es la culminación, o este versículo es la culminación de aquel famoso encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana. Aquella mujer a la que el Señor le pidió agua. Y durante su conversación pudimos ver que esta mujer era menospreciada a los ojos de los hombres de aquel tiempo, ya que era una mujer que había tenido, dice en el versículo 17, y le dijo el Señor: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Vemos, hermanos, que el Señor tomó aquella vida y con sus dulces palabras, hermanos, trajo a su mente y a su corazón la realidad de su pecado. Pero no solo trajo la realidad de su pecado y no con ello trajo condenación, sino que trajo gracia, hermanos. El Señor usó a aquella mujer para que muchas personas creyeran en el Señor Jesús por su testimonio. Y el pecado que aquella mujer había cometido durante tanto tiempo, el Señor le dio un giro completamente y lo usó para la predicación de su palabra, y lo usó para que esa mujer fuera un testimonio de que el Señor era Dios mismo caminando en esta tierra. Vemos entonces, hermanos, un ejemplo de una mujer menospreciada a los ojos del mundo, que había crecido y había vivido de mala manera, pero el Señor ahora está haciendo cosas nuevas e impresionantes con ella. Vámonos ahora también al libro de Jueces, capítulo 6, versículo 14. El libro de Jueces, capítulo 6, versículo 14, vamos a leer hasta el 17. Mientras lo busca, le voy a contar, hermano, que esta es la historia de Gedeón. Gedeón fue uno de los jueces de Israel. El Señor lo utilizó en un tiempo difícil para el pueblo de Israel. Dice la Biblia que el pueblo de Israel había hecho lo malo ante los ojos de Dios, y que por tal razón Jehová los había entregado en manos de los madianitas por 7 años. Y el Señor, dice la Biblia, prevaleció contra Israel. Su mano prevaleció contra Israel, la mano de Madián. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. El pueblo de Israel está sufriendo terriblemente a causa de los madianitas. Y el Señor llama a un hombre, hermanos, para que libere a su pueblo. Veamos qué nos dice el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 14 al 17. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel?
He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él le respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y después de esto viene toda una serie de eventos en los cuales el Señor le muestra a Gedeón que él está con Gedeón. Hermanos, vemos cómo Gedeón había crecido estigmatizado. Gedeón vivía estigmatizado por su condición. Veamos qué dice Gedeón en el versículo 15. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Gedeón, hermanos, él mismo se está descartando. Primero, Gedeón explica que él es pobre, hermanos. Dice, mi familia es pobre en la tribu de Manasés. Y todavía habla de su condición de jerarquía en su familia. Y dice, yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Qué significa eso? Bueno, Gedeón estaba diciéndose a sí mismo y le estaba diciendo a Dios, hay muchos otros por encima de mí en esta casa, que son más dignos, que son mejores que yo. Pero el Señor, hermanos, tiene otros planes con él. Y el Señor le muestra su poder y el Señor le muestra que está con él y hace grandes proezas con él, que las podemos leer más adelante cuando Gedeón derrota a los madianitas. Gedeón hace cosas increíbles, o mejor dicho, el Señor hace cosas increíbles a través de Gedeón. Hermanos, vemos cómo el Señor tiene otros planes para nosotros. Y debemos orar a Dios para que nos muestre cuáles son sus planes. ¿Qué es lo que quiere hacer con nuestras vidas, hermanos? Muchas veces no entendemos dónde el Señor nos ubica, no entendemos las circunstancias que nos rodean. Pero Dios tiene planes maravillosos. Si hemos confiado en el Señor, hermanos, si creemos en Él y le hemos entregado nuestras vidas, debemos de confiar que Él está con nosotros, que Él tiene el control de nuestras vidas. También, hermanos, vamos a ver otro ejemplo famoso dentro de la Biblia, y es María Magdalena. María Magdalena es un personaje famoso en el transcurso que el Señor estuvo aquí en la tierra predicando. Le acompañó incluso hasta su crucifixión. Pero veamos de dónde salió María Magdalena. Vámonos al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 9. Marcos, capítulo 16, versículo 9. Dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Imagínese, hermano, en qué condición está una persona endemoniada. 7 demonios había sacado el Señor de la vida de María Magdalena. Y aunque esos detalles son pocos, nos pueden hacer crearnos una imagen, hermanos, de la vida o de la condición de vida que estaba pasando María Magdalena en ese tiempo, cuando el Señor la liberó. Y el Señor, hermanos, no solo la liberó de su aflicción, sino que le dio un lugar especial en la historia y de su predicación en la Biblia, hermanos, le dio un lugar especial, ya que es una de las mujeres más mencionadas durante el proceso que el Señor estuvo en la tierra y que estuvo predicando en la tierra. Hermanos, ¿acaso no es maravilloso? ¿No quisiéramos nosotros también que el Señor estampara nuestro nombre en la historia viviente o en la historia de la iglesia, hermanos, eternamente? Esta mujer tuvo ese privilegio, el Señor le dio ese privilegio. Así que, hermanos, ¿hasta dónde nos quiere llevar Dios? No sabemos, hermanos. ¿Cuáles son sus planes a futuro? No sabemos. Lo que sí sabemos es que un día estaremos con Él ahí en su gloria, hermanos. Que un día estaremos con el Señor y que ahí es donde debemos tener nuestra mirada, que nuestra vida en esta tierra solo es pasajera. Pero mientras estamos en esta tierra, hermanos, el Señor quiere hacer grandes cosas con nuestras vidas. Con un alma, hermanos, que lográramos hacer que venga a los pies de Cristo,
sería, hermanos, para un gran logro, sería una gran felicidad, creo yo, para cada uno de nosotros. Cuando una persona se convierte a Cristo y sabemos que nosotros hemos hecho también un esfuerzo por predicar el Evangelio, porque esa persona conozca al Señor, saber que dio frutos esa palabra que Dios sembró a través de nuestra boca, de nuestras vidas, es una satisfacción impresionante, hermanos. Entonces, vamos a ver otro personaje de la Biblia que también era menospreciado y era, a los ojos del mundo, hermanos, no valía lo suficiente como para que estuviese en una posición privilegiada, en una posición de liderazgo. Y nos vamos a hablar, vamos a ir a ver la historia del rey David. Recordemos que el Señor le pide al profeta Samuel que unja un nuevo rey para reemplazar al rey Saúl debido al pecado que había cometido el rey Saúl. Dios lo había descalificado y lo había descartado ya. Y el profeta Samuel es enviado a la casa del padre de David para buscar allí a quien será el reemplazo del rey Saúl. Y el profeta Samuel llega a la casa y le pide al padre de David, a Isaí, que traiga delante de él a sus hijos. Y veamos qué nos dice el versículo 7 del capítulo 16 de 1 de Samuel. Y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y veamos algunos versículos importantes. Miremos el siguiente, el 8, dice: entonces llamó Isaí a Aminadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco es este el escogido de Jehová. Y así uno a uno, hermanos, fueron pasando todos los hermanos mayores de David. Y cuando llega al final, sin que haya pasado David, pregunta el profeta Samuel en el versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él le respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y vamos a ver qué dice el versículo 12 también. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Amén, hermanos. Qué impresionante. El Señor tenía algo preparado para David. Impresionante y hermoso. Y vemos cómo el padre de David, no sé si en un tono pues de desprecio, ¿verdad? No podría asegurarlo, pero sí vemos cómo no lo incluyó en su lista de hijos que se presentaban frente a Samuel, frente al profeta Samuel. Viene el profeta Samuel y le dice: son todos, ya que hasta ahora han pasado todos, y en ninguno es el escogido del Señor. Y la respuesta que dio el padre deja mucho que pensar, ya que le dice: queda aún el menor que apacienta las ovejas. No sabemos si para el papá de David, para Isaí, David no tenía el porte de un rey, aunque la Biblia muestra que era hermoso, que era rubio, pero posiblemente no era tal vez un chico fuerte, un chico robusto, preparado para la guerra. Era un pastor de ovejas, recordemos. Pero Dios, hermanos, tenía un propósito para su vida impresionante. Y una vez más vemos cómo a veces nos dejamos guiar también, hermanos, en nuestra vida diaria por la apariencia. De chico, cuando yo estudié en mi colegio, estudié en el técnico Luis Bográn, se llama. En mis tiempos estudiar en este colegio era algo muy difícil, principalmente obtener una matrícula y lograr afrontar todas las asignaturas que se partían en este colegio. Entonces, cuando había matrícula de primer ingreso, se hacían unas grandes filas en la parte exterior del colegio, buscando por un cupo, de muchos padres buscando por un cupo para sus hijos. A manera cómica les voy a contar que mi padrastro en aquel tiempo, no sé si
pues será algo correcto o no, pero él se vistió muy bien, se vistió con su ropa formal, se fue bien vestido, llevaba una agenda en su mano. Y cuando se acercó al guardia para preguntar, se salió de la fila y se acercó al guardia en la puerta del colegio para preguntar algo respecto a la fila, con porte le dijo al guardia: buenos días. Y el guardia increíblemente le dijo: buenos días, y le abrió la puerta y lo dejó pasar. Así de gracioso, mi padrastro fue el primero, o de los primeros, en la fila para lograr matricularme en mi primer año de colegio. ¿Y qué pasó en ese momento, hermanos? No sé, imagino yo que debido al porte o a la vestimenta que este padre de familia traía, el guardia posiblemente lo confundió con algún personal administrativo del colegio o con algún docente del colegio. El punto es que este guardia, hermanos, se dejó llevar por la apariencia. Se dejó llevar por lo que sus ojos miraban. ¿Y qué nos dice la Biblia al respecto? Miremos otra vez qué nos dice el libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. No mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor dice, no mira lo que mira el hombre. Qué terrible, hermanos, que muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias. ¿Por qué guardamos más respeto contra alguien que viene bien vestido, hermanos, de saco, de corbata y en un buen automóvil? Un automóvil caro, o que vive en una colonia muy cara, o que tiene un puesto alto en una empresa o el gobierno. ¿Por qué actuamos distinto con esa persona que con los demás? Que con la persona humilde del transporte o con la persona humilde que nos vende en el mercado. Debemos, hermanos, como hijos de Dios, no valorar lo que está delante de nuestros ojos, sino el potencial que el Señor mira dentro de esas personas. El Señor mira el corazón de nosotros, hermanos. No nos dejemos impresionar, no nos dejemos llevar por las apariencias. Recordemos que todo en esta vida es vanidad. Todo lo que podamos tener o hacer en esta vida, hermanos, es vanidad. Desaparecerá en algún momento. Pero el Señor es eterno y es en eso que debemos de poner nuestra mirada. Dice la Biblia que el Señor escoge a lo vil y menospreciado de este mundo. Vamos a ver ese versículo famoso también, o este texto famoso que está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25. 1 Corintios capítulo 1, versículo 25 hasta el 29. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Una de las excusas más comunes que pone el mundo para asistir a una iglesia es su imperfección. ¿Por qué será, hermanos, que el mundo piensa que para venir a una iglesia primero debemos de cambiar? Que para buscar del Señor primero hay que cambiar. Debemos de trabajar en cambiar ese concepto en las personas. Explicarle al mundo, hermanos, que la iglesia está llena de gente imperfecta. Estamos siendo personas comunes y corrientes, llenas de imperfecciones y defectos, rogando a Dios y buscando de Dios para que el Señor nos transforme a través de la obra de su Espíritu Santo y de su palabra. Hermanos, el mundo exige mucho de nosotros como cristianos y exige perfección, y el mundo está atento para criticar y devastar nuestras vidas en el momento en que fallamos. Pero el Señor nos tiene de su mano, el Señor está trabajando en nuestras vidas y perfeccionándonos. Recordemos de dónde salimos, de lo vil y menospreciado del mundo. Para eso nos trajo el Señor. Porque el Señor, dice la Biblia, utiliza a lo vil y menospreciado para avergonzar a aquellos que se creen sabios, que se creen más inteligentes que Dios, que se creen no necesitar de Dios y de lo que Él tiene para ellos.
Hermanos, así que la próxima vez que alguien intente quitar su valía o cada vez que el enemigo intente decirle que no vale nada, ese es el momento propicio para recordar el alto precio que fue pagado en la cruz del Calvario para redimir nuestra alma, para redimir nuestra vida a precio de la sangre preciosa de la vida maravillosa del Creador de los cielos y la tierra, nuestro Señor Jesús, todo por amor a nosotros. En algún momento Charles Spurgeon dijo: mi teología se reduce a 4 simples palabras que son: Cristo murió por mí. Hermosas palabras de Charles Spurgeon. Y en eso es en lo que debemos de pensar, hermanos. Hay algunas, o mejor dicho, hay muchos textos en la Biblia que nos hablan del precio maravilloso que se pagó por nuestras vidas. Veamos qué nos dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 20. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También miremos qué nos dice el capítulo 7 de 1 Corintios versículo 23. Comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. También que nos dice 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículos 18 al 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Hermosas palabras, hermanos, que nos recalcan el precio impresionante que se pagó por nuestras vidas, por el rescate de nuestras vidas, hermanos, para nuestra salvación. El precio fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más nos dice la Biblia al respecto? Dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 al 20. Nos pregunta: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También dice 1 Corintios capítulo 7, versículos 22 al 24. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Comprados fuiste por precio. No os hagáis esclavos de los hombres, hermanos. Cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Hermanos y hermanas, una de las cosas que más nos agobia y más nos hace decaer en nuestra vida cristiana es el remordimiento por las fallas que cometemos a diario. Esa voz que escuchamos en el interior que nos dice: no estás haciendo nada, sigues pecando, sigues fallándole a Dios. ¿Qué estás haciendo en la iglesia? ¿Qué estás haciendo? Tú no eres cristiano. Y esa es una de las voces que más nos desanima en nuestro andar cristiano. Pero debemos de recordar lo que nos dice el libro de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino que también por los de todo el mundo. Hermanos, el Señor es nuestro abogado. El Señor nos defiende, aunque hayamos caído, hermanos, aunque hayamos fallado. El Señor entiende que estamos hechos de carne y hueso, que no somos perfectos, que alcanzaremos la plenitud hasta que estemos en su presencia. Hermanos, no se desanime. Si el pecado ha llegado a su vida, hermano, es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de poner nuestras debilidades en las manos del Señor. Yo el primero. Que el Señor nos dé la fortaleza, que el Señor nos ayude a enfrentar estas debilidades que todos tenemos, hermanos. El mundo nos va a juzgar por esos defectos que tenemos. El mundo nos va a juzgar por esas fallas que tenemos. El mundo está esperando, hermanos, que fallemos para señalarnos. Pero el Señor está presto para justificarnos a través de su sangre, para perdonarnos si nosotros nos arrepentimos de corazón.
Hermanos, hermanas, no nos desanimemos. Dice la Biblia, no dejéis de hacer el bien. Hermanos, no prosigamos a la meta, al galardón que el Señor tiene para nosotros. No escuchemos aquellas voces que nos desaniman, aquella voz de tu familiar, aquella voz de tus amigos, aquella voz del vecino, a la voz del enemigo, cualquier voz que pueda estar llegando a nuestras mentes, hermanos, que esté tratando de desanimarnos, que hacernos valer poco, de hacernos creer que valemos poco. El Señor nos ha traído a su luz, el Señor nos ha salvado, hermanos, y debemos de estar agradecidos con el Señor por este regalo precioso, porque somos valiosos para Él. Él tiene cuidado de nosotros. Dice la Biblia que el Señor tiene cuidado de cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, que Él tiene cuidado de las aves del cielo, ¿cómo no cuidará de nosotros? Que Él tiene cuidado de los lirios del campo, ¿cómo no cuidará también de nosotros, hermanos? Si Él mismo nos dijo, no somos nosotros más valiosos que las aves del cielo y más valiosos que los lirios del campo. No debemos desmayar, hermanos. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que el Señor está con nosotros y el Señor nos promete que no nos dará una carga más pesada de lo que podamos soportar. Qué hermosas palabras de ánimo, palabras de aliento que debemos de tener presentes todos los días de nuestra vida, que las aflicciones no durarán para siempre, que el Señor nos ha traído lugares hermosos donde podemos confiar en Él. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nosotros. Es maravilloso, hermanos, cuando meditamos en el pasado y vemos de donde el Señor nos trajo, de lo que fuimos antes en todos los aspectos de nuestra vida y lo que somos ahora desde que conocemos a Cristo. Hace un par de días, hablando con mi esposa, meditábamos al respecto. Yo le decía, es impresionante el cambio que ha habido en mi vida desde que yo tengo a Cristo en mi corazón. No solo el hecho de la salvación tan hermosa que llegó a mi vida, sino el cambio hasta en la personalidad, hermanos, el carácter. Es distinto ahora que conozco al Señor. Si usted me hubiera conocido cuando yo no era un cristiano y me conociera ahora, notaría la diferencia, hermanos. Entonces, hermanos, demos gracias al Señor porque el Señor tiene cuidado de nuestras vidas y para el Señor somos valiosos en sus manos. Gracias a Dios por su palabra. Los invito, hermanos, a que oremos en este día para dar gracias a Dios por su palabra, porque Él es fiel y verdadero. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Le invito también a que oremos por todos nuestros hermanos que están en necesidad, para que no desfallezca su fe, para que el Señor les provea lo necesario. También que oremos por la construcción de nuestro templo, para que podamos seguir con esta obra y salir adelante y terminarla, porque el Señor está con nosotros. Gracias a Dios por su palabra. Le invito a que cierre sus ojos, hermanos. Dios Todopoderoso, te damos gracias en este día, Señor, este día domingo, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque me has dado este privilegio, Señor, de traer tu palabra a tu pueblo, Señor, a tu iglesia. Yo no soy digno, Señor, no lo merezco, Padre, pero por tu gracia, Dios, tú me tienes haciendo esto, Padre. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Padre, por nuestra iglesia. Gracias por la vida de nuestro pastor. Permítenos, Señor, no desmayar, seguir adelante en la fe, seguir adelante prosperando, Señor, que podamos seguir trabajando en tu obra, Dios. Te pido por todos los hermanos de nuestra iglesia, Señor, para que no olviden su valía, Dios, para que no olviden, Señor, el gran sacrificio que tú hiciste, el gran precio que tú pagaste por la vida de cada uno de ellos, Señor. Y que no olviden, Señor, que tú los conoces, a cada uno por su nombre, que tú tienes conocimiento incluso del número de cabellos que hay en su cabeza. Señor, que tú tienes cuidado de todas sus necesidades. Gracias, Señor. No permitas, Padre, que nuestros hermanos desfallezcan, que nuestros hermanos olviden, Señor, quién eres tú para ellos, Señor. Gracias por tu palabra que nos anima, nos conforta día a día, Señor. Ayúdanos a seguir buscando de ti en ella, Señor, a no desfallecer en la lectura de la palabra, en la oración, Señor. Perdónanos, Padre, si nos hemos alejado de ti, Señor, que nos hemos alejado de las Escrituras. Ayúdanos a volver a la senda antigua, Señor, a volver a nuestro primer amor. Te damos gracias, Señor, por nuestra iglesia. Ponemos en tus manos también la construcción del templo, Señor, para que podamos salir adelante con este proyecto y terminarlo, culminar, Señor, y decir y dar gloria a Dios, porque tú estás con nosotros en esto también. Gracias nuevamente, Señor, por tu palabra. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.
Hermanos, siempre es un gusto escuchar la voz de los niños trayendo un mensaje de la palabra de Dios. Y para ellos les presento de la Escuela Bíblica Infantil EBI, de la clase preadolescente, a nuestro hermano Luis Antonio Ponce con la maestra Gloria Triminio, que nos deleitará con el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Que Dios les bendiga, hermanos, y pongamos mucha atención. Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te guardaré. Yo te sostendré con mi diestra victoriosa. Hermanos, es momento de despedir nuestro culto, pero también asimismo invitarlos a participar del segundo culto dominical de esta mañana, que está en horario de 11 de la mañana. Hermanos, gracias. Que Dios les bendiga.